Bienvenidos nuevamente a Caminando con el Tarot, la serie de los arcanos menores. Junto con Sebastián estamos caminando por estos arcanos menores y el día de hoy vamos a hablarles de las espadas. Esta parte de las espadas iniciaremos con el as de espadas, que su relación tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Cuando vamos a hablar de las espadas hablamos del pensamiento y hablamos de la comunicación. La palabra se comunica en el aire y nosotros mandamos esa información para poder llegar a los demás. Somos entes emisores y receptores. ¿Por qué las comparamos con las espadas? Que más o menos las tenemos aquí. Porque las espadas es uno de los elementos que se mueve en el aire, pero está conformado por los cuatro. No sale de la tierra, es forjada en el fuego, es templada en el agua y se desarrolla en el aire. Y es como las palabras. ¿Por qué se compara con las palabras? Porque así como la palabra a veces cura, también daña. Y muchas veces una palabra maldicha puede llevar a muchos años de un malestar hacia una persona. Puede llevar a guerras también por Sí, una mala puede palabra, llevar a un malentendido. Correcto, puede llevar a guerras. Sería como el teléfono roto. El teléfono roto, pero hay una cosa, no es el teléfono roto, es el teléfono descompuesto. Ah, bueno, ya. Sí. Pero también hay que aclarar que también depende cómo tienes el sentido de cómo se dicen las palabras. Es que las palabras, bueno, a veces la mala comprensión también, ¿no? Por eso muchas veces se rompe la comunicación. Y en el caso de muchas parejas, a veces la comunicación se ha roto por mala interpretación de las palabras. Ahora, como les decía, vamos a ver a las de espadas, que es la combinación de lo masculino y lo femenino. Lo femenino en la corona y lo masculino en la misma espada. Esta representación también un poco andrógina, ¿no? Y ahora vamos a analizar lo siguiente. Dentro de un principio que se llama el paradigma del grupo mínimo, uno muchas veces comparte el mismo pensamiento con otro grupo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy hincha de un equipo, Sebastián es el hincha del mismo equipo y juntos vamos a enfrentarnos al mundo en nombre de nuestro equipo, porque pensamos lo mismo del equipo. O quién sabe dentro de la parte religiosa, con el respeto para las personas creyentes, también dentro, quién sabe, del aspecto social, el aspecto político, que aquí en el Ecuador estamos viviendo una situación relacionada con la elección del presidente en estas fechas, ¿no? Y de asambleístas. Entonces muchas veces formamos grupos por nuestro propio pensamiento, por nuestros propios ideales, excluyendo tal vez a otras personas porque no desarrollamos la tolerancia, porque no aprendemos a convivir con esas personas. Pero también hay que analizar que a veces uno, por más tolerante que sea, ya no puede aguantar muchas cosas. Nunca te has puesto a pensar realmente que la gente tolera, comprende y entiende lo que uno quiere dar, quiere que realmente la gente sepa. Pero ya cuando uno se pasa, ¿qué haces tú ahí? A ver, es que hay algo, no, te voy a poner otra carta. Este es del 2 de espadas. Sí. Ahora, continuando con esto, lo que te decía sobre el 2 de espadas, ¿sí? La relación con la sacerdotisa, la suma sacerdotisa o la papisa, relacionado en el sentido en que al fondo tiene como que un espacio donde podríamos entrar al conocimiento. Estas espadas, cuando ya vas desarrollando cierta habilidad de pensamiento o una madurez de pensamiento que se llama, tú tienes la opción de rasgar el velo para llegar a un conocimiento oculto. Y ese conocimiento oculto te lleva al conocimiento de ti mismo. Es por eso la importancia de saber manejar las espadas, ¿no? Pero en el plano simbólico. Ahora, si tú te fijas en el tarot de Marsella, normalmente las espadas son curvas, ¿sí? Porque el pensamiento se va moldeando o se va enfocando de acuerdo a la necesidad. Hay algo que en neuropsicología, neurodidáctica, le denomina plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las situaciones. Ahora, hay casos y estudios en donde dicen que cuando se pierde una habilidad después de un accidente o lo que sea, otra parte del cerebro se encarga de cumplir las funciones que tenía la que fue dañada o la que se encuentra mal, porque esa es la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse a estas situaciones, esa plasticidad cerebral que tiene. Ya. Tú, desde un punto de vista de lo que veníamos hablando y de lo que te decía, que a veces este paradigma del grupo mínimo hace que nosotros comencemos a ver la vida de una manera diferente. Nuestros pensamientos cambian. Hay una máxima que te decía hace un momento, hermética. Pero ¿no? una consulta, la Claro. plasticidad puede evolucionar. Es que no es que evoluciona, el cerebro se va adaptando a la situación y nuestra mentalidad se va adaptando también. ¿Qué es una idea? Un pensamiento que viene del Ya, pero ¿qué es un pensamiento? A ver, ¿qué es un pensamiento? Algo que tú vas craneando y vas elaborando en tu A ver, tú cabeza. dime, ¿qué se diferencia el pensamiento de la inteligencia? Que el pensamiento es algo que tú solo piensas
que tú realmente solo elaboras en tu cabeza, Ahora, pero no sabes. te voy a cómo poner un caso, ¿no? Durante el desarrollo de la filosofía había un autor que era Platón, Ya, alumno de Sócrates, para mí uno de los padres de la filosofía, y él hablaba de la hipernuria, que se llama, el mundo de las ideas. ya. Nosotros, de acuerdo a la situación que vivimos, vamos creando ideas. El pensamiento crea la idea, desde una perspectiva personal, ¿no? El pensamiento crea la idea de acuerdo a la problemática que tengas. El pensamiento hace esas ideas. Hagamos cuenta que tienes las espadas, ¿no? Ya. Y en algún momento tú vas a ver que creas ideas, que son esas espadas que tú tienes. Pero tú me estás hablando de que crea problemáticas. No creas. Existe un problema, Ya. ya, y ese problema tienes que solucionar. Y para eso se crean las ideas. Correcto. Entonces, ¿qué son las espadas? Pero Son y esa si, digamos, tus propias ideas crean el problema. muy Entonces, bien, es muy ahora sí te diferente, entiendo, porque correcto. o sea, si tú realmente ves desde ese concepto, la idea puede ser buena como mala, porque Ya. la idea no te puede solo ayudar a solucionar el problema, sino te puede provocar el problema. Como te iba diciendo, las ideas también pueden crearte un propio problema. ¿A qué quiero llegar yo? O sea, a veces el pensamiento que tú tienes para poder buscar una solución puede realmente provocarte un caos. En vez de ayudarte a solucionarlo, termina hundiéndote más. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos mucho en lo que puede pasar, más en lo que estamos viviendo. Eso te puede llevar a una depresión, liberar demasiado cortisol, ¿no? Dentro del aspecto igual biológico, que va a provocar el estrés. El estrés muchas veces se provoca porque hay situaciones en donde tú todavía no las has vivido, pero ya las tienes en tu cabeza. Entonces eso te va a llevar a cierta obsesión también y al mismo tiempo te va a causar un daño. Pero no has pensado que también puede ser un superpoder, porque te estás aventando. Es que es así. O sea, en vez de ponerte a analizar qué es lo que puede pasar, ya en tu cabeza pasaron 1000 problemas que podrían ya solucionarse y mejor te da ansiedad, te cosas porque sabes que si haces eso puede provocar esto. En vez de hacerlo, mejor te quedas sentado. Pero es que hay una cosa, una vez que te haya pasado, eso no representa que pueda volver a tener el mismo resultado. Pero ¿y si vuelve a pasar lo mismo? Ahora, es que es como la típica, ¿no? Tú juzgas a una cosa o a todas las cosas de la misma naturaleza porque te pasó una vez. Es como la típica, ¿no? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Pero porque, quién sabe, en la vida te encontraste dos personas tal vez con ciertas similitudes, ¿no? En su comportamiento. Pero eso no significa que todo sea igual. Pero es que si nos ponemos a analizar ya en el aspecto de una relación, en ese ámbito, para mí, personalmente, creo que las mujeres tienen un rasgo particular que es muy similar y van por el mismo camino. No todas son iguales, pero creo que todas es como son sacadas del mismo árbol. Es que ahí te decía lo del paradigma del grupo mínimo. Hace rato te dije, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo del paradigma del grupo mínimo, ¿ya? Yo tengo un problema con mi hermano. Ya. Pero tenemos una bronca con mi primo. Nos unimos para pelear contra mi primo. Claro. Ya, ahora, hay una situación. Tenemos la bronca con el primo, pero se metieron con la familia. Sí, nos unimos con los primos para luchar en contra de los que se metieron contra la familia. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ahora viene un caso, no nos llevo con mis vecinos, pero los del otro barrio están jodiendo y nos unimos los vecinos para poder, ¿sí me entiendes? Sí. Ahora, tú vas a ver también cierta conveniencia de ideales o de ideas que te van a llevar a formar esta parte del paradigma del grupo mínimo, porque están teniendo tal vez el mismo conflicto, las mismas necesidades, y eso crea que tú comiences a pensar de una manera similar, cosa que no es así, ¿no? Ya. Ahora, cuando tú tienes un pensamiento que muchas veces te molesta, lo que haces es estresarte y comienzas a crear cierta necesidad de que chuta, ¿qué irá a pasar? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y qué tal que mañana esto? Todavía no llega el mañana, pero ya tienes el problema en la cabeza. Es lo que tú me acabas de decir. Claro. Algo que veremos más adelante, sí, tal vez en la próxima entrega, será lo que es las copas, las emociones, que tienen mucho que ver con los pensamientos, pero el pensamiento debe ser más racional. Sí, ahora tú estás unificando en cierto aspecto lo racional con lo mental. La espada con la corona, lo que veíamos en el as de espadas. ¿Y lo irracional? Es que a veces somos irracionales por las emociones que comenzamos a crear, pero eso lo veremos después, ¿no? Ahorita enfoquémonos en el pensamiento. Ya. Tú creas en tu cabeza, que muchas veces no es real y te crea un conflicto interno. Claro. ¿Sí? Es como a veces tú, quién sabe, te imaginas tantas cosas que están pasando y que no son reales, pero en tu cabeza ya están. Claro, como Rosa de Guadalupe nomás. El simple hecho de que dices, mi pareja me engañó con tal, y realmente nunca pasó eso. Pero es a un veces pensamiento que ya te lo creaste. ya te lo creaste.
Bueno, y con lo que tú decías, ¿no? Relacionado con lo de la Rosa de Guadalupe, tomándole como referencia nada más, es un momento en donde también tu pensamiento puede cambiar dependiendo de las circunstancias de tu vida. Claro que buscas soluciones al problema o buscas respuestas, pero la idea lo que tiene que hacer es darte la solución, no crearte un problema más. Entonces nosotros, según la teoría de Platón que te decía, nosotros creamos ideas, ¿no es cierto? La hipernuria. Pero hay una idea superior, que Ya, es Dios. ya. Entonces, cuando hablábamos, ¿te acuerdas de los arcanos mayores de la esperanza? Tú siempre tienes la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Entonces, igual sigue siendo también una idea, desde la percepción que yo te podría decir. Entonces, en cierto aspecto sigue siendo una idea. Pero tú también tienes que aprender a volverles racionales, no emocionales. Porque la emoción, un caso, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la emoción. Aquí podemos ver, ¿no? Cuando el pensamiento y la emoción juegan un papel. ¿De acuerdo? Y esto viene a relacionarse con estos dos, que son la emperatriz y tiene que ver también con la muerte. La emperatriz con lo que tiene que ver la vida y el dolor, y la muerte que se relaciona con la esperanza, dentro de lo que son las espadas, ¿no? ¿Por qué con el 3? Porque se está relacionando con las emociones, ¿sí? Ahí podemos ver cómo las espadas atraviesan el corazón. Ahora, hay algo que leí hace mucho tiempo atrás que decía que la mayor adversidad que tiene el águila para volar es el aire. Pero si le quitas el aire, el águila cae en picada. ¿Me entiendes? Ya, claro. Ya, ¿por qué? Porque la mayor adversidad que tiene también es su mayor fortaleza. Muchas veces las dificultades y los pensamientos problemáticos que tenemos se pueden volver también al mismo tiempo oportunidades para mejorar tu vida. Porque encontraste lo que tú me decías cuando caminábamos, ¿no? Tal vez esa fue la solución que encontraste, lo que te decía, el superpoder que tú tienes para adelantarte a la situación. ¿No se volvería parte de tu intuición? Claro que sí. Sí, ¿no es cierto? Claro, por Entonces una ya parte tú de mí. tienes, según lo que decía Carl Gustav Jung, dentro de los tipos psicológicos, tú tienes pensamiento, sentimiento, emoción y intuición. Entonces la intuición es algo que sería tu superpoder, pero tuviste que pasar por la plasticidad que tiene el pensamiento, la plasticidad que tiene tu mente, tu cerebro, de adquirir forma de acuerdo a la situación que vivimos. Pasamos por cambios generacionales. El pensamiento cambia, la forma de ver el mundo cambia. Quién sabe, tú ya estás dentro de la generación que son conocidos como los, dentro de la informática, ¿no? Que vienen a ser, se me fue ahorita el nombre, pero tú vienes a ser parte de ellos, porque para ti ya es fundamental el celular, o quién sabe la computadora, o lo que tiene que ver con las redes sociales, que tal vez para mi generación no era así, pero cambia o no cambia o evoluciona en cierto aspecto tu pensamiento. Pero yo me pongo a pensar y yo soy concreto en algunas cosas y digo, yo siento que hubiera sido mucho mejor que mucha gente crezca en el pasado que en la actualidad, porque a veces la tecnología en vez de ayudarte es un problema y no te da una solución. En cambio, en el pasado tú sin la tecnología solucionabas y aumentabas también tu capacidad de pensar, tu razonamiento y sabías cómo salir al mundo. Pero es que ahora bien, es el cambio generacional que tú tienes. Quién sabe, en mi tiempo yo hubiera dicho lo mismo relacionado con la tecnología. ¿Ya cuándo vendrá algún tipo de tecnología que nos ayude a mejorar nuestra forma de vida y a que las cosas no sean tan Es complejas? que la tecnología no es mala, pero el hecho de cómo la gente lo ocupa, el simple hecho de TikTok, TikTok es una plataforma donde tú encuentras mucho contenido basura a lo que realmente tendrías que Pero buscar. también Hay tienes, libros, hay tantas pero cosas y no también buscas. tienes mucho contenido bueno. Y ahora Exactamente. te pongo el caso, tú dices de esa manera, ¿no es cierto? Tú lo ves así, pero estamos subiendo toda esta información a esa red social. Bueno, buen punto. Ah, entonces hay mucha gente que no lee, es más visual, porque tú también tienes que entender que la misma plasticidad cerebral y la forma de aprendizaje son diferentes. Por eso se llaman estilos cognitivos de aprendizaje. No todos aprenden igual. Hay gente que es visual, hay gente que es auditiva, hay gente que es kinestésica. Yo tal vez no me guste leer, pero me gusta escuchar. O no me gusta escuchar ni leer, sino ver. Solo observar. ¿Sí me entiendes? Sí, O quién sabe, me tengo que manipular para aprender. Entonces esa manipulación va a permitir que yo tenga un conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces el pensamiento va cambiando. Y otra vez esto que te decía de las espadas, aquí aparece el caballero de espadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el caballero de espadas? Es el que le da la resolución. Es el que va a enfrentar el problema. Por eso en su caballo y su espada va a enfrentar ese problema para darle solución. Y solamente se puede ver en uno de sus costados, ¿sí? Lo que veíamos
en el carro, ¿no? En la carta 7 de los arcanos mayores, podemos ver la parte feliz, la parte que dice, sí, ya tengo, eureka, lo encontré, lo conseguí y lo voy a llevar a la solución. ¿Sí? Igual podemos ver también este aspecto de la reina de espadas, que muchas veces puede ser rígida. Hay momentos en donde nos cerramos en nuestro pensamiento y pensamos tener la razón, nos volvemos tercos, ¿sí? Y creemos que nosotros tenemos la razón y no somos tolerantes ante el cambio que puede existir en otra persona. ¿De acuerdo? Claro. Entonces muchas veces se da eso, ¿no? Igual, aquí tenemos al rey de espadas, ¿no? Con su sombrero ancho y su corona, en donde amplía el conocimiento, el pensamiento. Es una persona, quien sabe, muy racionalista. Y al mismo tiempo tienes tú una daga, ¿no? Que puede representar tal vez ese momento de darle solución a las cosas, pero desde un aspecto más racional. Ya. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Sí. No sé si hasta aquí tal vez tienes una duda respecto a No, lo que todo es. claro. Creo que realmente la forma en la que tú puedes buscar el pensamiento y cómo relacionarlo para buscar solucionar un problema y saber que todo lo malo también puede ser afrontado y saber que tu pensamiento y la idea puede ser controlada para poder seguir adelante es algo muy bueno que la gente debería saber. Claro. Alguna vez también yo leía sobre el elefante y el jinete, en donde el elefante es la emoción y el jinete es la razón. Y muchas veces el jinete piensa que tiene las riendas sobre el elefante, ¿de acuerdo? Pero el elefante a veces es el que se direcciona solo, porque tiene más peso, ¿me entiendes? Muchas Claro. veces nosotros actuamos más por emoción que por razón. Y eso es lo que ha llevado a que tomemos en muchas ocasiones malas decisiones. Ahora, a veces el viaje lo hacemos como el 6 de espadas. Vamos observando todo, vamos pensando lo que quisiéramos hacer, pero solo es un pensamiento. Disfrutamos del paisaje, del viaje. Sí, hagamos cuenta que es este viaje al inframundo y que Caronte es el que nos lleva. Disfrutamos del viaje antes de llegar al otro lado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué solución le dimos a las cosas? Solo las pensamos. Ahora, ¿tú no crees que eso también puede alterar lo que tú me decías, ¿no? Con el estrés, la liberación de cortisol y después, chuta, ¿por qué no lo hice? Y me quedé con esa incógnita de qué hubiera pasado. Claro. Por eso te decía que las espadas dentro del tarot de Marsella tienen esa forma curva, porque se van adaptando a las situaciones, ¿sí? Esa plasticidad que tenemos. Adaptación de... Ahora, Cierto. me gusta mucho, para los que les gusta la mitología, y va a ser parte de la consulta que tienen, ¿no? A través de esto. Aquí tengo la carta 9 y 10 del tarot mítico, que es el mito de Orestes. Orestes, después del asesinato a su madre y tanto que tiene que ver con el mito, para que lo consulten, ¿no? Es perseguido por las furias. Y aquí podemos ver cómo las furias los persiguen en el 9, ¿sí? En el 9 de espadas, donde las furias lo persiguen y lo hacen que se vuelva hasta un poco loco. Es como que comienzan a estar atrás de él. Y aquí es donde aparece Atenea. ¿Sí? Y es como que detiene a las furias y de esa manera le da cierta estabilidad. El 10 de espadas no es solamente el acabarse con sus pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos nos llevan a una presión increíble porque no encontramos la solución adecuada para nuestra vida. Pero recordemos, ¿no? ¿Qué es lo que al águila le hacía que se levante? El mismo aire, que también es su contrincante, ¿no? O es la mayor adversidad que tiene para enfrentar el mundo. Pero eso que a uno se le vuelve la adversidad, también te ayuda a levantarte. Ahora, ¿qué adversidades tienes en tu vida y cómo las estás enfrentando? Recuerda la flexibilidad y la plasticidad cerebral, porque todo lo que nosotros hacemos, algún momento también nos ayudarán a ser mejores. Los problemas no duran siempre. Y a veces cuando uno toca fondo, al final solamente queda tocar eso y levantarse. Nos vemos en la próxima de Caminando con el Tarot.